Yo no la veo. Ah. Buenas tardes a todos. Vamos a esperar unos minutitos que la gente se vaya conectando. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar un día más con nosotros, sintonizando Propacha TV. Es un gusto volver a reencontrarnos después de unos meses que hemos estado dejando de transmitir y queremos empezar la temporada hablando con una persona que, bueno, nos va a contar un poco sobre cómo llevar una alimentación basada en plantas de forma equilibrada, de forma saludable. Entonces, bueno, tenemos a nuestra compañera Natalia de Propacha y a nuestra invitada Jimena Maldonado. Buenas tardes, chicas. Buenas tardes, gracias por la invitación. Buenas tardes a todos, gracias por estar presentes y bienvenida Jime, gracias por tu tiempo y por todo lo que nos vas a enseñar hoy. Estamos todos súper interesados de poder conocer un poquito mejor cómo llevar una dieta mucho más saludable. Yo estoy agradecida por la invitación y sí, estoy muy feliz de poder compartir esta información con todos ustedes porque es importante que ahora que la tendencia está yendo más inclinada hacia una alimentación basada en plantas, es importante hacerlo de una forma responsable y planificada y qué mejor manera de informarnos sobre esto. Así es, entonces hoy nos va a contar un poquito sobre a la hora de implementar una alimentación basada en plantas, en una alimentación más vegetariana, cómo es importante equilibrar lo que comemos, compensar algunas cosas, entonces siempre importante a la hora de consumir o seguir ese tipo de dietas, consultar con un especialista como Jimena, que nos puede guiar, nos puede asesorar en este proceso, que es apto realmente para que podamos mantener una dieta basada en plantas de forma equilibrada y sana para nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, Jimena nos va a mostrar una presentación un poquito para informarnos y guiarnos sobre este tema. Súper. Entonces empezamos, ¿no es cierto? Cuando quieras. Súper. Ya. Entonces, bueno, vamos a hablar sobre la alimentación basada en plantas y para esto vamos a hablar de algunos conceptos generales para que sea más fácil entender esto. Les voy a mostrar el contenido, vamos a hablar de algunos conceptos básicos, que es alimento, nutriente, algunos ejemplos, alimentación basada en plantas, evidencia científica, y ya vamos a desglosar los nutrientes, ¿no? Más importantes, los macros, los micros, y luego y al finalizar, después de hablar de todos estos nutrientes, una pequeña guía básica para ver cómo podríamos seguir una alimentación basada en plantas de una forma equilibrada. ¿Está bien? Bueno, antes de hablar de nutrición o cualquier cosa, tenemos que hablar de la alimentación. La alimentación en sí es un proceso en el cual empieza desde la cosecha, la siembra, hasta la adquisición del alimento. Entonces, eso es alimentación. ¿Qué es un alimento? Bueno, según el Código Alimentario, un alimento puede ser cualquier sustancia que ha sido designada para el consumo humano. Esta puede ser tanto natural, procesada o semiprocesada, e incluso las bebidas e infusiones entran en esta categoría. No así el tabaco o el alcohol, por ejemplo. Entonces acá podemos ver un alimento en su forma, en su estado natural, es una fruta. Entonces acá entrarían todas las categorías de frutas, verduras, legumbres, cereales y demás. Ahora, cuando un alimento ha pasado por algún tipo de proceso, ya sea semi o ultra procesado,
pero está destinado para el consumo humano, también se considera un alimento. Y de la misma forma las bebidas, aunque las bebidas no nos aportan en sí una cantidad significativa de nutrientes, estoy hablando del té, del café y de algunas otras infusiones, como han sido destinadas para el consumo humano, se las considera también alimento. Nutrición. Bueno, hemos hablado hace un momento de la alimentación, y la alimentación es un proceso que nosotros podemos controlar, ¿no? Porque tiene ciertos pasos. En cambio, la nutrición ya es algo que nosotros no tenemos un control, porque desde el momento en que nosotros ponemos el alimento en nuestra boca, ya nuestro cuerpo de manera involuntaria empieza a tener un impacto sobre el mismo alimento, ¿no? Es decir, empezamos a metabolizar, a digerir, a absorber y demás. Y son cosas que nosotros no tenemos ningún tipo de control sobre esto, ¿no? Entonces nosotros, por ejemplo, nosotros nos comemos un pedazo de torta, entra a la boca, y nosotros ya en la saliva ya tenemos algunas enzimas que van a empezar la digestión de algunos tipos de carbohidrato, ¿no? Y de la misma forma, bueno, el proceso de digestión va a seguir por el estómago, va a pasar por el intestino, en el cual ya va a haber absorción, y lo que no se necesita ya va a ir pasando por el intestino grueso hasta que finalmente se desecha. Nutriente. Bueno, ahora vamos a hablar de los nutrientes. Ya sabemos que es alimentación, que es un proceso. La nutrición, que es un proceso involuntario, que ya ocurre desde el momento que nosotros ponemos el alimento en nuestro cuerpo. Ahora vamos a hablar netamente de los nutrientes. Un alimento, como hemos visto, digamos una fruta, puede tener uno o más nutrientes en su composición, que eso es lo que normalmente pasa. O sea, un alimento no solamente es fuente de un nutriente, a menos que este alimento haya sido procesado. Por ejemplo, el azúcar refinada solamente es fuente de carbohidratos simples, no tiene ningún otro nutriente más. El aceite, de la misma forma, solamente es fuente de grasa. Pero si nosotros hablamos del resto de los alimentos, es decir, de alguna fruta, de algún cereal, de alguna leguminosa, estos en su composición tienen varios nutrientes. Es decir, tomemos el ejemplo de una leguminosa, por ejemplo. Una leguminosa tiene en su composición proteína, tiene también carbohidratos y una mínima parte de grasas. Y obviamente también es fuente de vitaminas y minerales. ¿Ya? Lo mismo un cereal. Una parte de su composición tiene proteínas, otra parte tiene carbohidratos, una leve porción de grasas, vitaminas y minerales. Último ejemplo que voy a poner para dejar esto bien claro y entendible. Por ejemplo, un fruto seco o una semilla oleaginosa, como por ejemplo la nuez. Entonces, la nuez, que tiene en su composición tiene un porcentaje de proteínas, un porcentaje menor de carbohidratos, muy poquitito, y una gran fuente de grasas saludables. Y también tiene vitaminas y minerales. Esto lo estoy recalcando porque es importante que veamos nosotros los alimentos como un conjunto, ¿no? No solamente como fuente de un nutriente u otro, sino como un conjunto, ¿ya? Obviamente hay excepciones como las que acabo de mencionar, pero si el alimento está en su estado natural o ha sufrido algún tipo de proceso leve, tiene varios tipos de nutrientes y micronutrientes en su composición. ¿Ya? Ahora, cada uno de estos nutrientes tiene diferentes funciones y ahora las vamos a ver. Aquí está, fuente de nutrientes, lo que les mencionaba, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un bote de garbanzos. Entonces, en su composición tiene todo esto, ¿no? Tiene proteínas, carbohidratos, minerales, vitaminas. Grasa, solamente, el aceite solamente tiene grasa. Y carbohidratos, bueno, las harinas refinadas, no las harinas, el azúcar refinado, ¿no? Ahora vamos a hablar, bueno, el enfoque que le voy a dar es enfocado a la alimentación basada en plantas. Bueno, la alimentación basada en plantas, según diferentes instituciones, ha sido avalada por la Academia de Nutrición y Dietética, por ejemplo, que es la más importante a nivel mundial, y dice que este tipo de dieta
es apta para todos los estados y ciclos de la vida. ¿Esto qué quiere decir? Que es apta y adecuada para la niñez, para la adolescencia, para la adultez, para el adulto mayor y para estadios fisiológicos especiales como por ejemplo el embarazo, la lactancia y también para deportistas. Es decir, si está esta bien planificada y organizada, no tendría que tener ningún problema para que se lleve a cabo de manera equilibrada. Esta es la posición de la Academia de Nutrición y Dietética. Y tenemos también la del Ministerio de Salud, ¿no es cierto? Que también de Bolivia. Y así como estas instituciones, hay muchas otras, como la de Canadá, la del Reino Unido, la de España y demás que respaldan este tipo de dieta. Ahora sí, volvamos a lo que estábamos hablando. Tenía que mencionar esa parte también porque es importante que sepan que este tipo de dieta, que está basada en plantas, está avalada por varias instituciones de renombre, ¿no? Ahora sí, seguiremos. Las proteínas. Bueno, las proteínas en condiciones normales las encontramos en diferentes tipos de alimentos, de origen animal y de origen vegetal. De origen animal están todos los tipos de carnes, huevos y lácteos, principalmente, ¿no? Y la diferencia de las proteínas de origen animal con las proteínas de origen vegetal, que se encuentran estas principalmente en las leguminosas. Cuando digo leguminosas me refiero a los garbanzos, las lentejas, las habas secas, las arvejas secas, el tarwi, la soya y los derivados de la soya como el tempe. A eso me refiero cuando hablo de proteínas como fuentes de proteína vegetal. La diferencia entre estos dos es que la proteína de origen animal tiene en su composición aminoácidos esenciales de forma completa. Es decir, pensemos que una proteína es una casita, ¿ya? Es una casita y que los alimentos de origen animal tienen todos los ladrillos para construir la casita. Pero no ocurre lo mismo con los alimentos de origen vegetal, como las leguminosas. Las leguminosas tienen solamente alguno de los ladrillos, ¿ya? Pero los cereales, por ejemplo, los cereales, cuando digo cereales me refiero a avena, trigo, centeno, cebada, cuscús y todos sus derivados. Estos otros cereales tienen otro tipo de proteínas, como les decía que un alimento es un todo y tiene varios tipos de nutrientes en su composición, ¿no es cierto? Entonces los cereales tienen también otro tipo de proteínas que no tienen los ladrillitos que faltan en las leguminosas, por ejemplo. Entonces, ¿qué significa esto? Si nosotros llevamos una dieta basada en plantas y comemos alimentos que tengan leguminosas, ¿no? Estos que acabo de mencionar, y también utilizamos cereales, nosotros vamos a tener los aminoácidos, o sea, los ladrillitos necesarios para construir las proteínas que nuestro cuerpo necesita de manera normal. Hace tiempo había un mito que se decía que había que mezclar las diferentes proteínas, es decir, un cereal y una leguminosa para tener un alimento con calidad proteína alta. Pero este mito se ha desmentido. ¿Por qué? Porque ahora sabemos que si a lo largo del día nosotros comemos un alimento que tenga leguminosas, un alimento leguminoso y otro que sea un cereal, nuestro cuerpo es tan inteligente que va a sintetizar, es decir, va a crear la proteína, la casita que necesita, porque nosotros tenemos un pool de reserva, ¿no? Entonces nosotros vamos a utilizar los aminoácidos necesarios en el momento necesario, pero nos tenemos que asegurar de incluir estos dos tipos de variedades para poder crear la proteína que necesitamos, ¿ya? Eso quería aclarar. Y ahora, ¿para qué nos sirven las proteínas? Las proteínas son elementos formativos, es decir, forman nuestra musculatura, por ejemplo, ¿no? Tienen funciones en el organismo porque transportan nutrientes. Por ejemplo, la hemoglobina es un tipo de proteína que transporta el oxígeno en la sangre, ¿no? Después ayudan a acelerar las reacciones en el cuerpo. Como les hablaba hace rato, las enzimas, ¿no? Las enzimas se encargan de catalizar algunos componentes. Y hay otros componentes que también están hechos a base de proteína, como la insulina y los anticuerpos. Entonces,
por esas funciones que sabemos que realizan las proteínas, es necesario consumir alimentos fuente de proteína, ¿no? Si nosotros vamos a llevar una dieta basada en plantas, tenemos que asegurarnos de incluir leguminosas y cereales integrales para asegurar una cantidad de proteína adecuada. Ahora les voy a hablar de algunas fuentes de proteína. Por ejemplo, acá tenemos la carne roja, que en 100 gramos tiene 23 gramos de proteína. Acá podemos ver que aquí una taza de lentejas, aquí estamos hablando de leguminosas, puede ser, como les decía, frijol, haba, lenteja, tiene 16. Aquí hay una leve diferencia, pero como les he dicho, si nosotros vamos a complementar estas proteínas a lo largo del día con otro tipo de alimentos como cereales, ¿no? Entonces, así pueden ustedes ver acá la cantidad, las semillas también, las semillas oleaginosas o los frutos secos también son fuente importante de proteína. Además que tenemos que recordar que todo se suma, ¿no? O sea, si nosotros consumimos un poquito de cereal, ya tenemos un poco de proteína. Un poco de leguminosas, ya tenemos proteína. Un poco de semillas oleaginosas, ya tenemos proteína, ¿no? Entonces, todo se va sumando. Aquí les quiero mostrar que en muchos alimentos, o sea, acá por ejemplo, se habla del huevo, acá dice el índice proteico que tiene. Entonces, aquí está mencionando el trigo, y en todos estos hay números interesantes que tienen proteína. Aquí dice la avena, el arroz, maní y demás, ¿no? Y el único alimento en el que no nos podríamos confiar por contenido proteico es la gelatina, ¿no? Entonces, después todo lo demás, o sea, hablando de cereales integrales, de semillas y de leguminosas, tienen un contenido interesante de proteína, ¿no? La gelatina, no. A veces se piensa de que la gelatina, por ser hecha a base de colágeno, podría tener, pero en realidad no. Ahora, en cuanto a la cantidad que se necesita de proteína, en realidad no es un problema, porque una dieta que tenga suficiente cantidad de calorías y que sea variada va a proporcionar la cantidad de proteína que necesitamos, ¿no? En condiciones normales, nosotros necesitamos 0,8 a 0,9 gramos de proteína por kilogramo de peso ideal, ¿ya? Entonces, ¿qué significa esto? Aquí he puesto una pequeña ecuación. Si nosotros pesamos, digamos, una persona que pesa 50 kilogramos solo necesita 40 gramos de proteína, pero hay un estándar que es 46 gramos de proteína para mujeres y 56 para hombres. Eso es como una media, digamos, ¿no? Y eso, como les digo, tranquilamente se consigue si utilizamos cereales integrales, leguminosas, semillas oleaginosas, ¿no? Entonces, realmente el problema de la proteína no es un problema siempre y cuando se utilicen alimentos de diferentes tipos. Carbohidratos. Ese es el siguiente nutriente del que vamos a hablar. Acá tenemos carbohidratos, como pueden ver, refinados, y acá tenemos carbohidratos integrales. Muchas veces se escucha que la gente intenta evitar los carbohidratos, que los carbohidratos engordan y demás, pero hay que tomar en cuenta, como ya les he dicho al principio, que un alimento es un todo, ¿no? Un alimento es un todo y no podemos simplemente decir, ay, esto es carbohidrato, no lo voy a comer, ¿no? El alimento es un todo y tiene varios nutrientes. Ahora, los carbohidratos están empezando desde los chupetes, desde los lollipops, hasta las lentejas, por decir. Entonces, en todo eso hay carbohidrato, ¿no? Pero ¿cuál es el problema acá? Todo lo que se dice tiene un poquito de verdad. Hay carbohidratos refinados y carbohidratos integrales. Los carbohidratos refinados les han quitado su fibra, es decir, han sufrido un proceso de refinación en el cual le han quitado la fibra y por lo tanto, cuando una persona consume una fuente de carbohidrato que es refinada, como por ejemplo, aquí tenemos el pan blanco, la persona al haberse quitado, al alimento haber perdido su fibra, se va a llenar un ratito y luego va a volver a tener hambre,
¿no? Y aparte que la subida de azúcar en sangre va a ser muy rápida y luego va a bajar de golpe. Esto no ocurre con los alimentos integrales, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la fibra hace que el alimento se quede más tiempo en el cuerpo, ayuda también al tránsito intestinal y la subida de azúcar en sangre es gradual, es decir, no es de golpe, va subiendo poco a poco, que es lo ideal, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Por eso nosotros, en cuanto a los carbohidratos, en cuanto a los alimentos, fuentes de carbohidratos, tenemos que intentar consumir los integrales, ¿no? Siempre es mejor consumir lo integral. Ahora, cuando digo integral no me refiero al pan integral, ¿no? Alimentos de fuente de carbohidrato integral son los que no han sufrido proceso de refinación. O sea, el pan integral es uno, pero también tenemos el arroz integral, por ejemplo, ¿no? La harina integral, tenemos la pasta integral, tenemos también los cereales que no han sufrido ningún proceso, como por ejemplo la avena o la quinoa, que están en su forma integral, ¿no? Entonces hay que dar prioridad a estos sobre los otros. Ahora, como les decía, los carbohidratos están desde los chupetes hasta las lentejas, ¿no? Entonces, las frutas también son fuentes de carbohidratos simples, pero ¿cuál es la diferencia si nosotros comparamos estos dos? La fruta en su composición, como les he dicho, es un todo, un alimento, ¿no? Si bien tiene carbohidratos simples, pero también tiene vitaminas, tiene minerales, tiene fibra, que son cosas que necesitamos que estén en nuestra dieta, ¿no? Cuando nosotros hablamos de golosinas, de dulces y demás, son alimentos que han sido refinados, ultraprocesados y que se les ha quitado esos nutrientes, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Ahora vamos a hablar un poco de las grasas. Bueno, las grasas están presentes en diferentes tipos de alimentos. Hemos hablado de un alimento en particular, que es el aceite, que solamente tiene grasa, pero hay otros que también tienen grasa, pero que también tienen otros nutrientes en su composición, ¿no? Por ejemplo, las semillas oleaginosas. ¿Cuáles son estas? La semilla de zapallo, la semilla de girasol, la chía, la linaza, y los frutos secos como por ejemplo el maní, la almendra, las nueces. Esos son alimentos fuentes de grasa saludable. La palta también es un alimento que tiene grasa saludable, las olivas o aceitunas también. Entonces, como hemos estado hablando de este concepto de integralidad, de que el alimento es un todo, nosotros queremos y preferimos que nuestras fuentes de nutrientes vengan de alimentos integrales, es decir, de alimentos que sean un todo, ¿no? Que no sean, y tratar de evitar más bien los que están refinados, porque de esa forma nosotros vamos a tener más nutrientes y no solamente uno aislado, ¿no? Entonces, eso es bien importante tenerlo en cuenta. Y bueno, las grasas saturadas y trans y demás están presentes en los alimentos de origen animal. Los alimentos de origen animal, como por ejemplo, toda la grasa que viene de las carnes, huevos y lácteos son grasas saturadas, ¿no? En cuanto al reino vegetal, tenemos solamente unos 2 alimentos que tienen grasas saturadas, que serían el aceite de coco y el del cacao, la manteca de cacao. Pero estas son 2 excepciones, ¿no? Entonces, en general queremos utilizar alimentos de origen vegetal para incorporar esas grasas. Llevemos una dieta basada en plantas o no, es importante siempre darle... o sea, es importante que nosotros consumamos nuestras grasas de este tipo de alimentos. ¿Ya? No sé si quieren hacer una pregunta acá o prefieren que explique todo y recién hacemos preguntas. Ya, voy a continuar. Podemos hacer la ronda de preguntas al final. Todas las preguntas que tengan pueden ir poniéndolas en los comentarios de Facebook y cuando termine la presentación para responderlas todas.
¿Te Súper, parece? claro, muy bien. Seguiremos entonces. Vamos por los micronutrientes. Ya. Ahora vamos a hablar del calcio. El calcio es un nutriente que, como todos sabemos, está presente en su mayor parte en los alimentos lácteos, ¿no es cierto? Una persona, bueno, antes de nada quiero aclarar una cosa. Una dieta basada en plantas no necesariamente tiene que ser vegana o vegetariana, simplemente significa, como dice la misma frase, ¿no? Basado en plantas es que la mayor parte de los alimentos vengan de plantas. Ahora, una alimentación vegetariana puede ser, puede incluir lácteos y huevos, o uno o el otro, ¿ya? En cambio, una dieta basada en plantas exclusiva o vegana excluye estos dos tipos de, estos dos grupos, ¿no? A los lácteos y a los huevos, ¿ya? Eso quería aclarar antes. Ahora seguiremos con el calcio. Por ejemplo, para las personas vegetarianas que utilizan lácteos, entonces el tema del calcio no es algo por lo que tengan que preocuparse, ¿no es cierto? Pero en las personas veganas o personas que llevan una alimentación basada en plantas exclusiva, tienen que darle una cierta importancia. ¿Por qué? Porque el calcio está, está o sea, los lácteos son la fuente más importante, es decir, donde más calcio encontramos es justamente en los lácteos, ¿no? Pero si uno va a quitar de su dieta los lácteos, tenemos que asegurarnos de tener otro tipo de fuentes de calcio. Entonces, ¿dónde están estas fuentes de calcio? Están en, por ejemplo, el brócoli, ¿no? El brócoli es una fuente interesante de calcio. Tenemos también al sésamo. Después tenemos algunos frutos secos, como por ejemplo las almendras. Tenemos también, están también presentes en algunos frutos deshidratados y así en pequeñas cantidades en otro tipo de alimentos, ¿no? Como por ejemplo las legumbres y algunos otros productos fortificados. Ahora, hay que asegurarse de que realmente estén estos productos fortificados porque de otra forma nos puede faltar el calcio, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para las personas que deciden excluir a los lácteos de su dieta? Tenemos que asegurarnos de consumir este tipo de alimentos que estoy mencionando para asegurar un ingreso de calcio que sea suficiente, ¿no? Entonces, consumir brócoli, frutos secos, frutos desecados, leguminosas. El tofu, si es que está hecho con sulfato de calcio, también es una fuente confiable. Si no está hecho con sulfato de calcio, entonces no sería una fuente importante de calcio. Y no se olviden que los nutrientes están en cantidades pequeñitas, ¿no? Entonces, cada uno aporta un poquitito, entonces todo se va sumando para llegar a nuestro requerimiento. El hierro. Bueno, en las dietas omnívoras, el hierro está presente en la carne. Entonces, una persona que consume carne de manera regular tiene su fuente de hierro, ¿no? Pero la gente que decide excluir a la carne de su alimentación, de la misma forma, tiene que asegurarse de tener otro tipo de fuentes de hierro. Y otra cosa que hay que decir, que el hierro en las plantas no tiene la misma disponibilidad en el cuerpo que el hierro de la carne, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos que tomar diferentes estrategias para asegurar la absorción de este hierro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, primeramente conocer las fuentes que tienen hierro, ¿no? Entonces, las leguminosas, especialmente las lentejas, los porotos de soya también, son una fuente importante de hierro, ¿no? Las verduras de hoja verde oscura también son una fuente importante de hierro, es decir, la selga, la espinaca. Y los frutos secos igual, ¿no? Tenemos, pero como pueden ver acá en la pantalla, no es mucho que tienen acá. Aquí las cantidades son más poquititas, aquí son más altas. Y nosotros, bueno, no sé, en La Paz, por ejemplo, los requerimientos de hierro, en La Paz, Bolivia, los requerimientos de hierro son un poquito más altos
que en otros países porque estamos en la altura, ¿no? Entonces tenemos que, y las mujeres en edad fértil, porque sufrimos del ciclo menstrual cada mes, perdemos una cantidad de hierro cada mes. Entonces, si una persona va a llevar una dieta basada en plantas, tiene que asegurarse de incluir ese tipo de alimentos en su alimentación para que no nos falte el hierro. Ahora, ¿cómo podemos mejorar la absorción de hierro en una dieta basada en plantas exclusiva? Consumimos fuentes de este alimento, es decir, digamos que nos comemos un guiso de lentejas. Entonces, para mejorar la absorción de este hierro, tenemos que utilizar después, o sea, después de consumir nuestro guiso de lentejas, utilizar alimentos que sean fuentes de vitamina C, como por ejemplo algún cítrico o la papaya, por ejemplo, igual es una muy buena fuente de vitamina C, el morrón y así. O cualquiera de esos alimentos, incorporarlos junto con nuestras lentejas o después, o sea, después de haberlas consumido, porque de esta forma el hierro se va a absorber mejor en el organismo, ¿no? Y ahora también hay otros alimentos que evitan o perjudican la absorción de hierro, especialmente del de origen vegetal. Por ejemplo, el té y el café tienen algunas sustancias que no permiten esa absorción, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si vamos a tomar té o café, este tiene que estar alejado de nuestras comidas importantes. Es decir, si nosotros vamos a almorzar un guiso de lentejas en el almuerzo, bueno, entonces nos tomamos nuestro té o nuestro café 1 o 2 horas antes o después para no perjudicar la absorción de hierro. Eso es importante que lo sepan. El zinc. El zinc de la misma forma está presente en los alimentos de origen animal y en los alimentos de origen vegetal también. Voy a mencionar ahorita las fuentes, por ejemplo, en los garbanzos, en el tofu, los porotos, las lentejas, en las semillas de zapallo, el maní. Esas son fuentes importantes. Ahora, ¿por qué he puesto esta imagen acá? Porque los hombres en cada eyaculación que tienen pierden una cierta cantidad de zinc, ¿ya? Entonces, esto es importante que lo sepan porque si es que tienen una vida sexual activa, se les recomendaría darle más importancia a los alimentos ricos en zinc porque se pierden, ¿no es cierto? Entonces, una cuarta taza de semilla de zapallo podría ser para compensar estas pérdidas, ¿no? Eso es importante decirlo porque probablemente algunos no lo sepan y quería mencionarlo. Bueno, la B12. La B12 creo que después de las proteínas es el nutriente más crítico por el cual se hacen muchas preguntas y uno no quiere volverse a veces vegano por eso. Pero bueno, la vitamina B12 en realidad está sintetizada por bacterias, ¿ya? Está sintetizada por bacterias, por lo tanto, ahora que nuestro mundo está relativamente sanitizado, es difícil encontrar fuentes naturales de vitamina B12. El agua también está clorificada, entonces ahí se pierde, ¿no? Un poco. Entonces, lamentablemente, no hay otra forma de asegurar un consumo, una ingesta adecuada de vitamina B12, a menos que que no sea suplementada, ¿no? Entonces, es recomendable que todas las personas que lleven una dieta basada en plantas exclusiva, es decir, que excluya productos y alimentos de origen animal, se suplementen con esta vitamina, ¿no? Incluso a la gente que es vegetariana se le dice que debería consumir vitamina B12, ¿no? Y a las personas mayores de 50 años, idealmente también tienen que suplementarse con esta vitamina, porque la capacidad de absorción a lo largo de los años va disminuyendo, ¿no? Entonces es importante que se la suplemente. La vitamina B12 tiene muchas funciones porque en el sistema nervioso, por ejemplo, y en la formación de glóbulos rojos, ¿no? Entonces,
no hay que esperar a estar deficientes o tener algún síntoma de esto, porque las consecuencias pueden ser catastróficas, ¿no? Entonces, yo les recomiendo, y ni siquiera necesitarían hacerse un análisis en sangre, por ejemplo, para determinar su cantidad de vitamina B12, porque se sabe que no hay suficiente en nuestra alimentación, ¿no? Por lo menos en nuestro medio, igual no hay muchos alimentos que estén fortificados con este nutriente, y aún así si estuvieran, es difícil cuantificar la cantidad. Por eso la forma más segura, más práctica y más inteligente de asegurarse de una ingesta adecuada de vitamina B12 es por la suplementación, ¿no? Entonces, dependiendo de la edad, la dosis va variando, ¿no? Pero para adultos es algo estándar, es a 2.000 unidades internacionales una vez por semana o 1.000 dos veces por semana, ¿no? Entonces, eso con la vitamina B12. Y finalmente les quiero compartir como que este resumen de los alimentos que tenemos que incluir en una dieta basada en plantas exclusiva, que incluya todos los tipos de alimentos que hemos mencionado, ¿ya? Entonces les voy a hablar de cada uno de ellos. Tenemos que incluir leguminosas. Ya no se olviden que nuestras leguminosas son nuestra fuente principal de proteína, ¿no? Luego tenemos que incluir, hay dos categorías de frutas acá. Las frutas normales, o sea, las frutas frescas, y las berries o las bayas, que tienen una categoría separada porque tienen una cantidad interesante de antioxidantes que no tienen las otras frutas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las bayas? La frutilla, la mora, la frambuesa, el azaí, ¿no? Los arándanos. Entonces, hay que tratar de incluir o sea, bayas y las otras frutas también. Los vegetales crucíferos. Los vegetales crucíferos, aquí entra, por ejemplo, el brócoli, la coliflor, eh, las coles de Bruselas, el repollo y demás. Estos alimentos son fuentes de calcio, ¿ven? Entonces es importante incluirlos a la dieta. Los vegetales verdes son fuentes de hierro, la espinaca y la acelga, la cale. Ahora, en cuanto a la espinaca, por ejemplo, es un alimento que es rico en oxalatos. Los oxalatos son un tipo de antinutrientes que no permiten a veces la absorción de algunos nutrientes. Entonces, con las espinacas particularmente hay que tener cierto cuidado, es decir, no consumirla absolutamente todos los días, pero a la semana podrían consumirla una o dos veces para no exagerar con la cantidad de oxalatos. Las espinacas en sí son buenas, tienen muchos nutrientes, pero también tienen esos oxalatos que no, por eso mismo no les recomiendo consumirla a diario, pero sí en la semana una o dos veces, excelente. Los otros grupos de vegetales, es decir, aquí entran ya las zanahorias, todas las demás, ¿no? O sea, tenemos tres diferentes grupos, los crucíferos, vegetales, y los otros que son todo el resto, ¿no? Todo el resto de los vegetales que también tenemos que incluirlos. Luego tenemos a la linaza. La linaza tiene una categoría especial porque nos aporta un tipo de grasa que, por ejemplo, el omega 3. La gente que no consume pescado, por ejemplo, necesita asegurar su fuente de omega 3, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hace? Utilizando linaza. La linaza nos va a dar el omega 3 que necesitamos junto con los frutos secos o semillas, ¿no? Entonces, es importante consumir linaza y esta tiene que estar siempre molida. Las nueces o semillas nos van a dar, como hemos visto también, grasas saludables, ¿no? Entonces, grasas saludables y algunos otros micronutrientes que hemos visto que también son importantes. Los cereales, ¿no? Aquí están los cereales que hemos hablado que son como que los complementos de las proteínas de las leguminosas. Entonces acá entra toda la avena, la quinoa, el arroz integral idealmente, el cuscús, la cebada, el pan, todos esos alimentos entran acá.
Las especias. Las especias se las menciona porque eso es lo que le va a dar sabor a nuestras comidas. Y aparte que las especias son muy, muy ricas en antioxidantes, ¿no? Por ejemplo, la cúrcuma, la pimienta, el curry, el jengibre, la canela, todas esas cosas. En pequeñas cantidades es bueno utilizarla porque también son plantas, ¿no? Al final son plantas y nos ayudan a dar sabor y aparte de darnos sabor, nos proporcionan también antioxidantes. Bebidas. En cuanto al líquido, bueno, dependiendo si somos hombres o somos mujeres, las mujeres entre 4 a 7 tazas de agua al día y los hombres de 8 a 11, ¿no? Hay que tomar diferente, puede ser agua pura o agua con infusiones y demás. Tenemos que asegurarnos de estar hidratados. Y el ejercicio también es algo importante, ¿no? No por la cuestión del peso ni nada, sino por todos los otros efectos positivos que el ejercicio puede tener en nuestro cuerpo, ¿no? La movilidad, cómo nos hace sentir y demás. Y eso es, les voy a compartir un pequeño mensaje. Bueno, aquí está la bibliografía que he utilizado. Por si acaso les comento que la primera es muy interesante. nutritionfacts.org es donde la información en nutrición basada en plantas más reciente que existe. Entonces, si es que ustedes están interesados, pueden ir a ver ahí. Tienen una página, tienen un canal de YouTube, tienen subtítulos en español, tienen una página en Instagram y demás. Y es de información, como les digo, imparcial, actualizada sobre nutrición basada en plantas. Y bueno, les voy a compartir un mensaje justamente del autor de esta página que dice que la dieta más ética suele ser, o sea, es la misma, que es la más amigable con el medio ambiente y que también es la misma dieta es la más saludable para ti. O sea, la dieta basada en plantas resulta ser la más ética, la más amigable con el medio ambiente y la mejor para tu salud. ¿Por qué dice esto? Porque se ha visto que una dieta basada en plantas ha sido la única en poder revertir enfermedades crónicas como por ejemplo la enfermedad del corazón, ¿no? Y como este ejemplo hay varios otros, ¿no? Hay varios otros. Y como les digo, les invito a revisar esa página que a mí me ha inspirado, principalmente a mí me ha inspirado para hacer este cambio y bueno, me ha hecho muy bien y además que la información es real, ¿no? Hay mucha ciencia por detrás, muchos artículos, muchos estudios que respaldan este tipo de dieta. Entonces, eso es todo. Muchas gracias. Y me das gracias a ti por toda tu explicación, realmente súper interesante y en especial para todas esas personas que no nos animamos a dar ese paso a una dieta realmente completamente vegana por falta de información. Y a mí la verdad es que me has convencido tanto, la verdad creo que eres muy capa en esto y me gustaría saber cómo te podría llegar a contactar para que puedas darme esa guía que me falta, que sea realmente muy personalizada para mí y podamos empezar con esta transición. Claro, o sea, bueno, yo tengo redes sociales en Facebook, tengo una página que se llama Almendra Nutrición Integral. Después en Instagram tengo otra página también, que es almendra_nutri. Y bueno, ahí estoy viendo que están poniendo el número, ese es mi número. Yo por el momento estoy dando solamente consultas virtuales y así. Ahora, hay gente que tiene un poquito de miedo tal vez a dar el paso y llevar una dieta basada en plantas exclusiva, ¿no? Y esto totalmente entendible, ¿no? O sea, y una persona si no quiere dejar la carne, por decir, o dejar el queso o el huevo y demás, no necesariamente lo tiene que hacer, pero puede incrementar lo otro, ¿no? Todos los otros alimentos que hemos hablado, pero y utilizarlos de una manera balanceada. Entonces, no importa en qué parte del camino estén, la cosa es que uno esté saludable, equilibrado y esté bien consigo mismo. Totalmente de acuerdo. Ha estado súper interesante, la verdad, y hay muchas cosas que uno nunca sabe.
De hecho, nos gustaría pasar un poquito a la ronda de preguntas para que puedas complementar las dudas con las que las personas se han quedado o complementar algunos intereses que quizás no hemos profundizado mucho durante tu charla. No sé si la Albita va... Yo te voy a leer algunas de las primeras preguntas. Alguien nos dice que qué clave la fórmula Guillermo cuando uno Maía quiere nos pregunta, desarrollar... Perdón, Albita. Pasa tú, tranquila. ¿Puedo responder? Internet se relentea un montón la conexión, pero bueno, quería comentarles que nos han hecho algunas preguntitas por Facebook. Hay una pregunta que cuando uno quiere desarrollar o quiere desarrollar o está entrenando, eh, Ya, ya. Sí, esta regla que he hecho con la cuestión de la proteína es para personas normales, ¿no? O sea, personas que no realizan algún tipo de actividad física. Si es que la persona realiza actividad física, este porcentaje, esta regla cambia, es decir, puede ir desde 1 a 1,5 gramos de proteína por kilogramo de peso ideal, ¿no? Entonces, porque va a haber un gasto mayor, entonces sí, esta regla cambia. La otra que hemos puesto es para como que la media. Okay. Y Jimé, yo hace un tiempo escuché a un instructor que decía que él comía por día alrededor de 7 a 8 huevos. No sé, impactos, qué consecuencias crees que tendría eso? Bueno, depende. El huevo tiene dos partes, ¿no? La yema y la clara. Normalmente la gente que está en los gimnasios utiliza más la clara. Que es una fuente de proteína interesante, es una muy buena calidad de proteína. Sin embargo, cuando una persona utiliza alimentos, o sea, la dieta es muy alta en proteínas, esto puede recargar a los riñones, ¿no? Porque los riñones son quienes filtran las proteínas. Si es que tendríamos que hacer un cálculo para ver cuánta proteína en todo el día esta persona come, y si es que está acorde con sus necesidades, bueno, no tendría que haber algún problema, pero lo malo de comer un solo tipo de alimento es que estamos quitándole oportunidad a muchos otros. Han visto que la dieta tiene que ser variada, ¿no? Entonces, si es que esa persona está por comer tanto huevo, no está comiendo algunas otras cosas que también le podrían dar otro tipo de nutrientes, entonces ese sería el problema. Ok, sí, interesante. Pasemos a la siguiente pregunta entonces. ¿Qué tan malos son los embutidos nutricionalmente y si los pueden poner en su dieta o cuál sería un buen sustituto? Ya. Bueno, los embutidos, ahora hay embutidos hasta veganos, ¿no? Entonces, bueno, para ser sincera, yo la verdad no recomiendo que consuman alimentos embutidos porque si ustedes alguna vez han visto algún video de cómo se hacen, estos se hacen a base de todos los desechos de la carne, ¿no es cierto? Utilizan los cartílagos, la piel y como que todas las sobras de la carne que le quieren dar un uso y le ponen bastantes ingredientes, conservantes y nitritos y nitratos que se ha visto que están muy asociados con el cáncer de colon, por ejemplo, ¿no? Uy. Entonces, yo realmente no los recomiendo en cuanto a los de origen animal. Los de origen vegetal, si bien una dieta basada en plantas, no, o sea, una dieta vegana, no una dieta basada en plantas, una dieta vegana no necesariamente tiene que ser saludable, porque las papas fritas, por decirles el azúcar y demás, son alimentos veganos, pero no necesariamente son los mejores. Ahora, yo no digo que jamás en su vida no los vean, no los quiten de su vida, que nunca coman, porque esas cosas no son realistas. Simplemente lo que yo quiero hacer es hacerles saber de dónde vienen y que ustedes como que se concienticen un poquito y si quieren, después de saber de dónde vienen, realmente quieren que formen parte de su alimentación. Si la respuesta es sí, bueno, entonces no lo hagan tan seguido, nada más. Buenísimo. Sí, creo que los embutidos realmente son un desastre para nuestro organismo, ¿no? Así, pasemos a la siguiente pregunta, Albita. No sale, a ver. Te la leo yo por aquí.
¿qué, qué leche es más recomendable entre las leches veganas que ahora hay en el mercado? Entre la leche de almendra, la leche de coco, ¿cuál es la que más recomiendas? Entre la leche de soya, incluso creo que hay mucha gente que tiene problemas con la leche de soya. ¿Por qué podría ser eso? Ya, bueno, la soya, por ejemplo, no sé cómo será en Argentina, pero sabemos que la soya de acá es transgénica y no se sabe los efectos a largo plazo de esto, ¿no? Entonces, por esa cuestión, mucha gente la trata de evitar. Pero si hablamos estrictamente de nutrición, nutricionalmente hablando, la soya es muy buena, ¿no? Tiene buena calidad de proteína, tiene vitaminas, minerales y demás. Entonces, eh, yo en la dosis diaria que les he mostrado al final, si se han dado cuenta, no decía que se necesitaba leche, ¿no? En realidad nosotros si utilizamos los alimentos de los que he hablado, no necesitamos leche. Ahora, si nosotros nos gusta la leche, queremos que esté presente en nuestra alimentación, sería como un complemento y no como una fuente confiable de algún tipo de nutriente. Ahora, si hablamos de nutrición, otra vez, la de soya es la que nutricionalmente hablando es más interesante, porque tiene mayor cantidad de proteínas, tiene más minerales, y las otras, al haber sido procesadas, mucha de la nutrición de la leche se queda, por ejemplo, la leche de almendras se queda en la borrita y como que pasa en el líquido, Ujú. pero pasa solamente una parte. Por eso es más importante consumir los alimentos en su manera integral, ¿no? Si queremos Ya, usarlos en las leches, está bien, porque nos gusta, no hay problema, pero asegurémonos de incluir todo lo demás. buenísimo. Y Jimmy, ahorita me surge la consulta, por ejemplo, a mí me gusta hacer muchísimo repostería y obviamente un ingrediente así fundamental es el huevo y la leche. ¿Qué sustitutos como que me recomendarías para utilizar? Bueno, para la leche, las leches vegetales, ¿no? La leche de soya se parece a la composición de la leche de vaca en cuanto a proteínas, por ejemplo, y grasa. Obviamente son de diferente tipo, pero sí se parece. Entonces podrías utilizar leche de soya o alguna otra leche que te guste. Y para el huevo, bueno, existen diferentes sustitutos. Por ejemplo, la gente utiliza salsa de manzana, es decir, puré de manzana Ah, cocido. Después utilizan plátano aplastado como ligante. Después se utiliza la chía o la linaza molida y remojada, entonces que se forma como un gel y se claro, puede integrar bastante bien a la repostería, ¿no? Entonces sí, ese es. buenísimo, buenísimos datos. Los voy a probar y te voy a hacer degustar. ¿Qué te iba a decir, Jimé? Para terminar, creo que no tenemos más preguntas, pero tal vez nos puedes comentar o dar un ejemplo de cómo es tu dieta en un día, qué es lo que consumes, para que Ya, nos demos una idea más o menos. claro, claro. Bueno, debo decir que lo que funciona para uno no necesariamente funciona para el otro, pero yo con mucho gusto les comparto lo que yo como. Por ejemplo, en la mañana yo me aseguro de, como les he dicho, ¿no? De consumir algún tipo de cereal. Normalmente es avena, entonces me hago como una mazamorra o un porridge de avena y le pongo ahí frutas de los dos tipos, ¿no? De las bayas y de las otras frutas y trato de igual y de incorporar ahí de una vez la linaza. Luego utilizo algún otro tipo de fruto seco y ya, ¿no? Y tomo igual líquido durante la mañana. Después en el almuerzo utilizo cualquier tipo de leguminosa, ¿no? Lenteja, poroto, garbanzos, tempe, eh, algo así, con todas las verduras que hemos hablado. A veces utilizo algún vegetal rico en almidón, como por ejemplo papa o camote, pero eso no necesariamente, o algún arroz, pero como hemos dicho, no necesariamente tiene que estar en la misma comida. A veces lo hago, a veces no, pero lo que más me importa en el almuerzo son las leguminosas y todos los vegetales, ¿no? Los vegetales crucíferos, los verdes y los otros. Entonces, eso. En la tarde ya como que mis comidas más pesadas o más contundentes son en la mañana. Así en la mañana como bastante en el desayuno y en el almuerzo. Y en la tarde como que ya se me pasa un poquito el hambre y ya como solamente o frutita o algún fruto seco o a veces como un poco de ensalada. Depende también lo que haya hecho en el día, ¿no? También practico ejercicio, entonces si el ejercicio ese día ha sido duro, entonces me va a dar un poco más de hambre, entonces como un poco más también. Pero en lo que más me enfoco es en el almuerzo y en el desayuno y en la tarde ya como que snacks más ligeros. Eso. Buenísimo, buenísimo. Jimé, aprovecharé de hacerte unas preguntas más.
nos dicen que, por ejemplo, hay personas que en la cuarentena lastimosamente no han podido conseguir el suplemento de la vitamina B12 y nos dicen como que qué se podría hacer en esas instancias cuando no hay el suplemento o cuáles son las consecuencias realmente a largo plazo de no ingerir, digamos, la cantidad suficiente que se requiere. Bueno, eso es algo complicado, ¿no? Porque sí, o sea, nosotros tenemos una pequeña reserva de vitamina B12 en nuestro cuerpo, pero depende de cada persona. Y acá nosotros no tenemos fuentes de alimentos que tengan vitamina B12, entonces, no, tenemos que utilizar, o sea, Sí o conseguirlo. sí. Sí, sí o sí, sí o sí. O sea, al menos. Porque no sé si te ha pasado a ti en la cuarentena que no había dónde conseguir la B12 en ningún lugar, ¿no? Que no les llegaban. Sí, bueno, yo ya soy vegana más de 4 años, entonces yo tengo mi reserva, digamos, ¿no? Reserva. Mi botecito de B12, porque sé que puede haber alguna situación en la que, y les recomiendo a todos con esta experiencia, más bien que prevean eso y que ojalá que tengamos más distribuidores o personas que hagan esto, porque realmente es importante, ¿no? Realmente es importante y no es algo que se puede dejar pasar y decir, no he tomado mi B12 y ya está. O sea, puede ser grave y lo que puede pasar también es que podemos afectar la credibilidad de este tipo de dieta para que otras personas se animen a tomarla si es que así lo deciden, ¿no? Entonces hay que hacerlo y hay que hacerlo de manera responsable. Buenísimo, Jimmy, gracias. Y una última pregunta. O sea, ¿cómo es más benéfico ingerir los vegetales, cocidos o crudos? Hay que alternar entre las dos. Ya. Hay que utilizar vegetales crudos en algunas oportunidades, vegetales cocidos en otras. Por ejemplo, hablamos de uno en específico, el brócoli. El brócoli, entre más crudo está, más nutritivo es, ¿no? Pero el brócoli es feo cuando está crudo, ¿no? O sea, ¿quién lo puede comer? Entonces, la mejor forma de cocinarlo al brócoli es al vapor, porque no es una cocción muy invasiva, ¿no? Y ahí se mantienen también los nutrientes. Entonces, Ay, qué yo les interesante. recomiendo y las hojas verdes, por ejemplo, es mejor utilizarlas cocerlas poquito tiempo, porque hay muchas vitaminas que son hidrosolubles o que son sensibles a la temperatura y que se pierden. Entonces, cuando las cuezan, que sea en poco tiempo, perdón. Poco tiempo. Realmente con las hojas. Con el zapallo, la zanahoria ya no hay tanto problema porque son más duritas, pero con las hojitas sí tengan ese cuidado. Súper, buenísimo, Jimmy. Creo que con eso terminamos. Y bueno, otra vez agradecerte por tu tiempo, por toda la información que nos has dado. Realmente es esencial, en especial para todas las personas que no nos estábamos animando a dar ese último pasito para llegar a la dieta estrictamente vegana, ¿no? Y vamos a estar pasando para todos los que están interesados en contactarse con Jimena para que les dé realmente una buena guía. Su número de contacto lo vamos a poner en nuestras redes y bueno, como ya saben, a Jimena la pueden encontrar en sus páginas con el nombre de Almendra Nutrición Integral. Así que mil gracias, Jimena, nuevamente por todo tu tiempo. Gracias a ti, Natalia, por la oportunidad y bueno, en algún otro momento nos vemos también. Por supuesto que sí, vamos a estar muy felices de volver a recibirte en nuestro canal. Mil gracias, Jimmy. Gracias, que tengan una buena tarde. Igualmente, gracias a todos. Gracias. Antes de finalizar, queremos invitarlos a todos mañana a las 4:30 de la tarde, en el mismo horario que hoy, a una charla que vamos a tener sobre la Ayurveda, una nueva medicina, bueno, milenaria, pero que poco a poco estamos retomando. Entonces, mañana a las 4:30, desde nuestra página de Facebook Propacha. No se olviden, charla sobre Ayurveda. Nos vemos mañana y muchas gracias por su tiempo, por compartir con nosotros y lamento el problema de conexión que tenemos. Buenas tardes y gracias.